Para comenzar esta conversación, a modo de englobar todos los temas que iremos desmenuzando posteriormente desde una posición jurídica, en su caso como abogada, me gustaría saber qué vulneraciones están sufriendo hoy las futbolistas que componen el Torneo Nacional de Fútbol Femenino organizado desde el año 2008 por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Ujú. Bueno, son objeto de muchísimas vulneraciones, pero yo diría que la más relevante y la que da origen a todas en general tiene que ver con la no existencia de una suscripción de un contrato de trabajo como lo ordena la ley, como lo ordenan todos los reglamentos que regulan la NFP, la propia Federación, la CONMEBOL, incluyendo por cierto la FIFA. Esa es la piedra angular, digamos, desde ahí surge la vulneración de todos sus derechos. Y esto es un derecho laboral básico, ellas están en la absoluta desprotección, no solamente laboral contractual, sino que prácticamente están realizando, en mi opinión, una labor de... se están inmolando a nivel personal, familiar, y en todo con todo lo que eso implica, por practicar un deporte tan bonito como el fútbol, y representar a clubes que ni siquiera las respetan, generándole estos contratos de trabajo y con una entidad rectora del fútbol como es la NFP, que no solamente permite, sino que avala esta situación, porque de lo contrario, y de acuerdo a todos estos reglamentos, y lo hemos conversado, ni siquiera debieran estar inscritos los clubes en la competencia. O sea, hoy día, si se tuviera que cumplir como corresponde los reglamentos, la regulación del fútbol, además del juego del trabajo, no podría existir torneo de fútbol profesional femenino. Así de simple. O sea, este acto que hizo Harold McNichol de traerlo desde ANFA a NFP, que fue tan celebrado de alguna forma por la prensa, no tiene ningún peso, sino que solamente pasó a federarla nada más, y que el campeonato pasara a ser de esta Exacto. federación. En los hechos y en la práctica hoy en día no tiene ningún efecto. O sea, sí, ok, van a ir dos equipos, está por verse cuál será el Chile 2, a jugar un torneo en Quito continental el 2019, o sea, perdón, en Quito, sí, bien digo, este año, en octubre del 2019, donde tendremos unas notitas de prensa entretenidas, alguien, si es que transmiten los partidos, probablemente van a ser transmitidos, me imagino que sí, espero que sí, pero en la práctica no tiene ninguna, lamentablemente, no tiene ningún efecto concreto, porque tras esta innovación que hace en aquel entonces el presidente de la NFP, Harold McNichols, no existe una continuidad, no existe una implementación, insisto, las normas están, pero no hay ninguna voluntad de cumplirlas y tampoco hay fiscalización que obligue a cumplirlas. Es muy simple. ¿Qué pasa en el caso de la ley 20.019, la cual regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, en donde aquí se menciona que son organizaciones deportivas profesionales aquellas constituidas en conformidad a esta ley para participar en espectáculos deportivos? O sea, aquí podríamos incluir a los clubes femeninos que participan en el torneo de la NFP. Además, se señala que organizaciones tendrán por característica que sus jugadoras sean remuneradas y se encuentren sujetas a contrato de trabajo de deportistas profesionales. Tal cual. O sea, si las sociedades anónimas son empresas, por ley deben tener con contrato a sus empleados o empleadas. ¿Qué está pasando con esta legislación? Que en la práctica no está siendo respetada, está siendo absolutamente vulnerada, al igual que el Código del Trabajo, que regula y que tiene un apartado y una regulación especial respecto de los contratos de deportistas profesionales, incluso habla específicamente de jugadores de fútbol. Es decir, tanto es así que, por ejemplo, en el Código del Trabajo establece que en los casos de los jugadores profesionales, jugadores o jugadoras, porque esto evidentemente no es una cuestión de género, sino que abarca ambos géneros, a todos los géneros, a diferencia de los otros contratos de trabajadores normales que no sean de deportistas profesionales o futbolistas, tienen que firmarse en 3 ejemplares, porque uno de ellos, dentro de los 10 días siguientes, tiene que estar inscrito en los registros de la NFP. Y también lo establece así la federación. Entonces, la ley de sociedad anónima deportiva, que también se encarga, porque, ojo, que una de las razones por las cuales se aprueba esta ley, en su momento, aparte de ser la quiebra inminente de casi todos los clubes deportivos, era precisamente proteger y resguardar a los jugadores o jugadoras de fútbol profesional. Ese era uno de los principales objetivos, eso fue lo que se vendió. Que era, por ejemplo, que establece los mecanismos, que los clubes tienen que pagar las cotizaciones previsionales. Recordemos que antes de
de las quiebras, por decirlo así, en los clubes, uno de los grandes problemas era que los jugadores no recibían los sueldos, no se les pagaban sus cotizaciones previsionales. Entonces el espíritu de esta ley, y en lo particular, en lo que tú me señalas, tiene que ver con precisamente el respeto y el apego restricto a la legislación laboral, que aun cuando no lo hubieran colocado en esa ley, bastaba y basta con lo que establece el Código del Trabajo, pero sin embargo lo refuerza. Y aquí viene lo grave. O sea, en todas las instancias, en todas las regulaciones o las distintas, distintas regulaciones que tienen que ver con la actividad del fútbol profesional, hombres y mujeres, está esta regla de oro que es la exigencia de que exista un contrato profesional, un contrato de trabajo. Y no se cumple. Así de simple, no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que es una vulneración más flagrante y grosera, además. Y yo diría que incluso discriminatoria, porque el caso del fútbol masculino no he escuchado, digamos, de casos de que no exista un contrato, que tengan a jugadores sin contrato, o quizás si es que son casos muy aislados. Aquí estamos hablando de que cuando se trata de fútbol femenino, la regla general es que las jugadoras profesionales no tienen contrato. Más allá de plantearlo como una lucha feminista o no feminista, es un hecho de la causa y es un hecho objetivo, que aquí también es un acto de discriminación. Porque a las que no se les hace contrato son a las mujeres. Y tienen exactamente el mismo derecho que el que tienen los hombres jugadores profesionales de fútbol a tener un contrato y exigir un contrato. ¿O tú te imaginas acaso un jugador de Colo-Colo emblemático sin contrato de jugador, sin contrato de fútbol, sin contrato profesional? Respecto precisamente a esta legislación, ¿qué pasa con los clubes que funcionan como corporación? ¿También tienen que cumplir de manera estricta con la ley 20.019? Todos, absolutamente, porque la ley establece la opción de que las corporaciones se mantengan como tales, pero que se acojan a esta nueva modalidad de administración o funcionamiento como entidades deportivas. También, pero sí, digamos, pueden o optar a entregar vía contrato de concesión la administración de su patrimonio y sus bienes a una sociedad anónima creada especialmente a tal efecto. Pero respecto de esa norma específica, que es la obligación de suscribir contratos de trabajo, eso es aplicable a todos. De lo contrario, sería muy simple. Sería tan simple como esta la trampa, esta la ley, no existirían prácticamente sociedades anónimas deportivas, todos habrían quedado en calidad de club social y deportivo y se desvían y se olvidan de la supuesta obligación de tener que generar un contrato de trabajo. Es clarísimo. No cabe ninguna duda que es, por cierto, que es una obligación igualmente. Si existen recursos y entes del Estado involucrados en el fútbol, como hablábamos anteriormente, como el Ministerio de Justicia, como la Comisión por el Mercado Financiero, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte involucrado en la NFP, ¿por qué no se exige una fiscalización mayor? ¿Por qué no se exigen documentos de transparencia que lo obliguen a mostrar a sus actores sus cifras? ¿Por qué existe un rol pasivo? Que es una pregunta que yo no puedo responder, que en realidad quien la tiene que responder son precisamente esas entidades. Ellos son los requeridos, ellos son los que tienen la facultad, deber y obligación de fiscalizar. Ni siquiera es que no la tengan, ellos la tienen. La pregunta que hay que formularles es por qué no la ejercen, por qué no la concretan, por qué no cumplen con esa obligación. Yo no tengo la respuesta. Yo honestamente creo que sí puedo, digamos, entender de que, o pensar, en mi opinión personal, que esto se debe a muchos factores. Sí, puedo entender de que hay una falta de recursos para ir a fiscalizar, pero eso tampoco me resulta tan convincente, porque cuando estamos hablando de una actividad de tanta relevancia, de tanto efecto social, de tanta visibilidad, yo si fuese uno de aquellas instituciones donde primero pondría el ojo, haciendo mi labor bien, digamos, sería precisamente una actividad que está muy visible. Luego de eso creo que existe falta de voluntad, directamente. No hay voluntad. No hay voluntad y también hay intereses que en algunos casos confluyen y en otros casos chocan.
Entonces, aquí el fútbol es una cuestión que arrastra muchas masas, que genera mucho dinero, y eso sin duda que también implica que pasen estas situaciones, de que autoridades prefieran mirar hacia el lado y hacer como que las cosas que están pasando y que son vulneraciones no existen. Pero no es, esa es una respuesta que yo no puedo dar, sino que tienen, los obligados a darla son ellos. ¿A la NFP se le podría realizar una auditoría forense anual? A ver, la NFP, por lo menos respecto a los recursos que recibe por parte de la federación, está obligada a hacer una rendición de cuentas anual. Pero aquí viene lo malo, que esa rendición de cuentas, el que la tiene que rendir es el mismo que la tiene que aprobar. Y ahí está una evidencia más del tremendo conflicto de intereses y lo nocivo que es esta situación dual, esta suerte, no sé cómo llamarlo, de concubinato, para que la gente lo entienda, entre la NFP y la Federación. Son entidades de derecho, entidades, digamos, sin fin de lucro, de derecho privado, una corporación. Siempre está la posibilidad, porque las corporaciones en definitiva están sujetas a la fiscalización, reitero, del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia sí podría fiscalizarla, y si es que hay algún reclamo de manejos de dinero que sean irregulares, podría perfectamente exigírsele y podrían fiscalizar. De hecho, las pocas fiscalizaciones que ha realizado el Ministerio de Justicia fueron precisamente, tú lo señalabas anteriormente, a propósito de el ruido que se hizo en la prensa tras el estallido del caso de Sergio Jadwe. Ahí se empezó a fiscalizar. Ahí se empezaron a exigir documentos, bueno, las facultades que tienen en este caso el Ministerio de Justicia tampoco son tan amplias, pero sí exigen, por ejemplo, balances, estados financieros, etcétera, y bien podrían exigir una auditoría perfectamente. ¿Sí? Si está la voluntad, sí. Si me pudiera explicar, y también para la gente que va a escuchar esta entrevista, cómo funciona la Federación de Fútbol, por qué la NFP ha tomado sus funciones, si la Federación de Fútbol es de alguna forma la institución madre que regula la NFP y la ANFA. De hecho fue una de las fundadoras de Conmebol y albergó el primer mundial femenino de 2008. ¿Por qué ha tomado sus funciones? Yo desconozco o sea, no es la razón, el cómo se gestó, quiénes estuvieron detrás, pero la NFP surge el año 87, ¿no? Si mal no recuerdo, es el año 1987, surge la NFP. Y en ese año surge en un contexto en que era muy distinto, donde no existían las sociedades anónimas deportivas, donde los clubes ya estaban con una muy mala gestión, administración, eran todos clubes sociales y deportivos, pasan por periodos de crisis, de fútbol, qué sé yo, en fin, viene una serie de situaciones de hecho que hacen que finalmente surja esta nueva ley, y luego viene la sujeción, o más bien dicho, la normativa. Tendría que revisar honestamente la fecha en que se modifica, pero está sí en el reglamento de la federación, está el artículo que señala especialmente que quién salen los objetivos y quién especialmente está encargado de llevar el fútbol chileno, y ahí se establece que es la NFP. Con toda franqueza tendría que revisar en qué año se hizo y quién estaba a cargo de esto. Honestamente no manejo esa información. Pero el artículo 4 sale del reglamento de la federación, el objetivo principal, y luego establece acá que le entrega todas estas facultades a la NFP. Curiosamente, claro, la ANFA y ANFA y NFP son, comillas, entes que forman parte de la federación. Uno entiende que la federación es la cabeza. Claro. De hecho, si uno mira la Conmebol, por ejemplo, la página de la Conmebol y la FIFA, en Chile aparece la Federación de Fútbol de Chile. Pero no es así. Luego, el propio reglamento de la federación, en el artículo 39, establece que la NFP será la encargada de representar en forma exclusiva el fútbol chileno en todas sus categorías. Bueno, y aquí le otorga una serie de facultades, y también a nivel federativo, porque ahí le entregan la facultad para la contratación del cuerpo técnico, las selecciones, etcétera. Entonces, aquí es donde se produce la gran, ni siquiera es dicotomía,
el gran conflicto de intereses, porque en definitiva la función que le es propia a la federación de cualquier deporte se la entrega a un ente distinto. O sea, por ejemplo, en España existe también una organización que regula el torneo o el fútbol local, por decirlo así, pero otra cosa muy distinta es el fútbol federativo, que me parece que es una relación mucho más sana. Tendría que revisar la fecha de modificación o la fecha de la última actualización del reglamento vigente de la federación para responderte la pregunta, porque francamente no recuerdo en este minuto, ni sé con precisión, y no me gustaría darte una respuesta que no es la exacta de en qué momento se produce esta incursión de la NFP, porque yo sé que la NFP se crea en el año 1987, que tenía otra finalidad muy distinta y que en los hechos hoy en día, y además por reglamento, termina cooptando la federación. Al final es al revés. En la práctica es al revés. La federación está subordinada a la NFP. Si el fútbol femenino cuando estaba regulado por ANFA no recibía dineros, de hecho cuando se jugaba en ANFA la realidad era muy parecida a la actual con bingo, rifas para financiarse. Quiere decir que estos siempre llegaron a la NFP, o sea la federación de alguna forma siempre estuvo secuestrada más allá del reglamento que... Así es, así es. Esa es la teoría, es la única explicación que se tiene, porque recursos hay. El gran problema es que esos recursos no llegan. Y eso, por ejemplo, es una evidencia, es en otro tipo de deporte, pero este particular pedido, solicitud que hizo una chica del voleibol que fue a los Juegos ahora en Lima, donde pide que los jugadores de fútbol profesionales que juegan al extranjero donen un porcentaje. La verdad es que yo no voy a entrar ahora a plantear eso porque en lo personal no estoy de acuerdo y tengo muchas razones para fundamentar mi opinión, digamos, no digo que tenga que ser así, pero revela el mismo problema, es decir, los recursos y han ido aumentando año a año incrementalmente la disposición de recursos del Estado para el deporte. El problema es cómo llegan, más bien, cómo se desvían esos recursos y no llegan a las manos que tienen que llegar. No solamente pasa a nivel de federación, en este caso de fútbol o femenino, incluso el fútbol formativo, sino que pasa también en muchas otras disciplinas deportivas, donde los dineros se los gastan los dirigentes que viajan en business o en primera clase a los partidos, los torneos, y tú tienes a los deportistas que no tienen entrenador porque no tienen pasaje para entrenador que lo acompaña al torneo, ni hablar siquiera de la realidad de las chicas que juegan fútbol en la liga profesional, siempre entre comillas profesional, porque profesional solamente es el bonito título que pone en la página del sitio web de la NFP. De hecho, la federación ni siquiera tiene sitio web. Te lleva al de la NFP. Entonces, Ahora para hacer otra consulta, las memorias y presupuestos que envían los clubes de manera anual y trimestral también semestral, a la Comisión para el Mercado Financiero es la única forma que tienen de rendir cuentas. hasta ahora sí. A ver, estamos hablando, perdón, de los que están bajo qué fórmula, como social y deportiva o los clubes sociales y deportivos. Los que... De todos los clubes que forman parte de la NFP. Ah, Ya de Cobresal, por ejemplo, funciona como corporación y también tiene que enviar, así como Colo Colo, Santiago Morning, todos los clubes tienen que enviar estos documentos, pero muchas veces no los envían y a no. veces se les hace más sencillo pagar la multa. Sí, bueno, si mal no recuerdo, el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, precisamente cuando asiste el representante de la CMF, hace referencia a aquello y señala que efectivamente no todos los clubes, como hablan en términos así, más allá de la fórmula que hayan, o la forma que hayan tomado con la implementación de esta ley, cumplen a cabalidad con eso. Y en Chile en general es sumamente normal que entidades que son fiscalizadas prefieran incumplir la norma y pagar la multa, por una razón muy sencilla, porque las multas son de tan baja entidad o de monto que es mucho más conveniente pagar la multa que cumplir con la norma. Eso lo hemos visto no solamente en el fútbol, sino que se ve en una serie de otras situaciones de servicios básicos, donde, por ejemplo, no sé,
una serie de casos en realidad donde la frase termina siendo que la multa se paga con el vuelto. Y eso es mucho más conveniente que cumplir con la norma, porque seguramente por algo yo no quiero mostrar mi estado financiero. Algo estoy escondiendo. Entonces, mejor no mostrarlo. No digo que esté bien, por cierto, es muy crítico, o sea, es muy reprochable la conducta, pero el sistema está diseñado de tal manera que es mucho más fácil no cumplir y pagar la multa. Y ahí también urge modificaciones, porque las multas en este país en general de la autoridad administrativa son muy bajas. Uno compara, por ejemplo, situaciones de en el ámbito económico, financiero, que está relacionado también con esto, pero esto está a su vez ligado al fútbol. Generalmente las multas no tienen el efecto disuasivo que se espera, y uno siempre mira, digamos, desde la visión crítica, por ejemplo, las reglas, el cumplimiento de las reglas de la regulación de la ley de mercado de valores, por ejemplo. En Estados Unidos las multas son de tal nivel, de tal entidad, que a la institución que le pasen una multa fácilmente puede terminar la quiebra. Y eso tiene un efecto de inhibición tan potente que a la larga lo que se genera es que disminuyen la comisión de infracciones o de delitos según sea el caso. Entonces ya nosotros necesitamos también ahí, hay que hacer una ingeniería, una reingeniería, y hay que volver a replantearse de qué manera o cómo se aumentan las multas para exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Porque si no es letra muerta. Si no es letra muerta. Y hay una serie de irregularidades, ¿no? Es una impresionante. El tema de los intermediarios también es muy similar, tampoco se cumple. No debiesen estar inscritos en una serie. Iría hasta, si mal no recuerdo, mayo de este año, el registro de intermediarios de la que por reglamento y regulación propia debe estar en la NFP. Aparecen 4, si mal no recuerdo, de una cantidad bastante mayor de intermediarios, y de acuerdo a su propia regulación, ningún club podría contratar y menos inscribir en los registros de la NFP el contrato de un jugador cuyo intermediario no haya estado registrado en la NFP. ¿Cuántos contratos de los afortunados que tienen contrato, que son los hombres, eventualmente pueden estar en una situación en la que en rigor ni siquiera podrían o deberían estar inscritos, ni menos aún jugando torneos? Ahí tienes otro ejemplo más, digamos, ¿no? Si irregularidades son muchísimas, lamentablemente. Ahora lo que tiene relación con lo que viven los jugadores y también con la licencia de clubes, a modo de avanzar. A las jugadoras se les exige en 10 UTM para cambiarse de equipo cuando no tienen contratos. ¿Qué pasos podrían seguir las jugadoras sabiendo que estos temas no los fiscaliza nadie? La NFP prácticamente, como le hemos hablado y también como han dicho ustedes, la radio funciona con sus leyes propias y nadie lo va a fiscalizar. Es que, a ver, yo creo que acá el primer camino, así como hemos visto, reitero, un escándalo durante la semana en un rubro de la gastronomía, sería quizás que yo tengo muchas fe a las chicas, porque además son súper aguerridas, te juro que es un nivel de admiración enorme. De hecho, paréntesis, cuando quedan eliminadas del Mundial de Francia, la fase de grupos, me dio una pena muy grande, porque he tenido noticia del esfuerzo que han hecho, que hicieron para llegar hasta allá. Entonces creo que ellas tienen una fortaleza muy especial, y pienso que una muy buena idea sería ir en masa a la inspección del trabajo, porque aquí hay que dar un golpe hay que dar vuelta al tablero. No veo otra forma, porque si se sientan a esperar a que los dirigentes de los clubes, comillas, tengan el gesto, que en realidad no es así, reitero, es una obligación, pero aquí se toma todo como tú bien lo planteas, como romántico. El gesto romántico de hacerle un contrato de trabajo, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué pasaría si en masa van y formulan las denuncias respectivas en la inspección del trabajo? Eso sería interesante de ver. Eso sería muy interesante de ver, porque lo que haría es visibilizar una realidad, y de paso obligar a la autoridad, en este caso
a la dirección del trabajo a tomar cartas en el asunto. ¿Qué pasaría con los clubes? Que tendrían una crisis con respecto al fútbol femenino. ¿Qué pasaría con el torneo, con la Copa ahora Libertadores en Quito? Que sería, pondría en la vitrina el problema que hay en Chile y que quizás en otros países probablemente de este continente también sea así. Honestamente no sé cómo está esta situación en Argentina, en Colombia, en fin. Pero la haría visible. Sería una noticia un poco decorosa, triste, dramática, lo que tú quieras, pero en definitiva es ponerle una vez por todas el freno. Sí, así de mutuo propio los clubes no van a actuar, porque si no lo habrían hecho antes. Si las normas está todo, o sea, no es que no da ni siquiera para decir, no, es que tengo la duda, no estoy seguro si tengo o no tengo que hacerle contrato. No, lo hemos conversado, tú mismo has traído tus apuntes, tienes normativa en la ley de regulación social de deportiva, está en a lo menos 5 o 6 documentos, estatutos normativos de distinto orden, está la obligación de tenerles un contrato de trabajo. ¿Cabe alguna duda de la obligación de aquello? Ninguna. Eso es lo que podrían hacer. Y el tema si las jugadoras son víctimas de despido arbitrario, despido entre comillas, no existir Es que es difícil que haya un despido cuando no hay un contrato de trabajo. Claro. Bueno, la verdad es que sí, ellas pueden efectivamente concurrir a la inspección del trabajo a hacer la denuncia, porque la obligación, y tal, en este caso va más allá de que sea un club de fútbol o sea del empleador que sea, quien tiene la obligación de suscribir el contrato de trabajo es el empleador. Y para estos efectos, las jugadoras de fútbol profesionales son las trabajadoras. Por lo tanto, ellas perfectamente pueden ir a la inspección del trabajo a denunciar que han sido despedidas. Y viene una cosa interesante, como quien tiene la obligación de suscribir el contrato de trabajo hacia el empleador, en este caso el club, la sociedad anónima, como quieras llamarlo, o bajo la fórmula que esté, y al infringir la obligación de tener un contrato escrito, ¿qué es lo que presume la ley? Que las condiciones del contrato, entiéndase, sueldos, horarios, etcétera, se va a estar a lo que diga el trabajador. ¿Me entiendes? Es decir, van a ir las chicas y van a decir, mire, mi acuerdo con el club era que me pagaran tanto. Era tal periodo de trabajo, etcétera. O sea, ahí la sanción, en el fondo, que la ley laboral establece al empleador que no cumple con esta obligación de tener un contrato de trabajo, es que le va a creer al trabajador en todo lo que diga relación a cuáles eran las condiciones de ese contrato de trabajo. Eso es. O sea, podríamos decir que históricamente, desde la participación de la primera selección chilena en la historia, que data de 1991, de la etapa ANFA, que hasta 2008, en 2008 empieza la NFP. O sea, ya podríamos decir y concluir que históricamente nadie defendió los derechos de las trabajadoras, en este caso de las jugadoras. Nadie se los ha defendido. Y lo terrible es que esto no es una crítica hacia ellas, muy por el contrario. Lo terrible es que ellas, a mí me parte el corazón esos testimonios, porque prácticamente tienen asumido que este es el camino y esta es la forma. Y aquí voy a hacer una comparación que puede sonar exagerada, la verdad es que corro ese riesgo de que suene exagerada, pero a mí me parece que es muy asimilable a casos de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, donde la mujer que es víctima de violencia, porque también hay hombres que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, llega a un nivel de que esto está efectivamente normalizado. Y una palabra muy coloquial, derechamente se la bancan. Entonces, no reclaman, o si reclaman, sus reclamos no tienen la voz o el peso suficiente como para que esto sea visible. Pero sabes que yo tengo hoy día la esperanza y no lo digo en un sentido cliché, sino que bien concreta. El mundo cambia muy rápido, las cosas han sido muy vertiginosas y hoy día todo lo que ha afectado de distintas formas a mujeres en distintos ámbitos y en distintos tipos de vulneraciones se está visibilizando. Entonces, esta realidad, triste realidad que ya lleva años, a lo menos 10 años, ¿no es cierto?, de infracción, de vulneración, etcétera, hoy día destaparla, evidentemente que va a tener un impacto muy distinto al haberlo destapado hace 5 años atrás, 6 años atrás, y ni hablar de 10.
Es como que hoy día sí, esto puede tener una resonancia importante. También quería traer a propósito de lo que estamos hablando, que la firma de contratos de los jugadores de Santiago Morning que se produjo en febrero de este año, y precisamente sobre ello hablé con la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, que de alguna forma actúa como el sindicato de los futbolistas, pero claro, no funciona De la como, ANJUF, claro, sí. no funciona como el CIFUB porque por medio no hay contratos salvo este grupo de 13 o 14 jugadoras que representan menos del 1% de todas las jugadoras que juegan en el torneo NFP. Ella me dijo que el tema del Santiago Morning es súper importante, ya que de alguna forma reconoce que existe una subordinación entre las jugadoras y los clubes. Entonces ellas como asociación quieren que la vía de la profesionalización no sea dentro de la institucionalidad del fútbol, sino que sea por entidades legales y gubernamentales. O sea, ya con esta cuña también podríamos concluir que la imagen de la NFP ya no podría estar peor. Así es. Es que eso te demuestra que para ellas, para la ANJUF y las chicas que están liderando este proceso, no existe ninguna clase de confianza, y yo tampoco la tengo, ni la tendría hoy día, hasta ahora, porque no han demostrado algo distinto con respecto a la NFP. O sea, ellas lo que quieren hacer en definitiva es transparentar, consolidar y tener condiciones de trabajo seguras, y esa seguridad pasa por que sean otras las entidades que estén involucradas y no sea la NFP, claro. Pasando a otro tema, que es lo que tiene relación con el seguro médico universal, el cual fue exigido por las jugadoras, no fue una iniciativa propia de la NFP. Aquí antes el fútbol femenino se regía por el reglamento del fútbol joven, en donde en su artículo como fútbol amateur, digamos, claro. En su artículo 39 dictaminaba que los gastos médicos originados en la recuperación de lesiones sufridas por los jugadores en los entrenamientos o durante los partidos serán de responsabilidad del respectivo club, debiendo el directorio de la comisión velar por que las instituciones cumplan con esta obligación. No obstante lo anterior, la responsabilidad del club cesará si el jugador se atiende con un médico o clínica no autorizado desconocida por el club, teniendo dicha institución un servicio adecuado. Esta situación la calificará la Comisión Nacional, cuestión que nunca se respetó ni tampoco se fiscalizó. ¿Qué podrían hacer las jugadoras que fueron afectadas por lesiones antes de que entrara en vigor el seguro médico? Aunque está difícil que puedan ejercer alguna acción. A ver, primero no tienen, en mi opinión, desde luego que no tienen derecho a invocar aquel seguro, porque el seguro no tendría efecto retroactivo difícilmente. La lógica de los seguros, sea de salud o seguros generales, es yo a partir de ahora que me contratan o tengo una póliza, cubro los riesgos, asumo correr los riesgos y cubrir los riesgos de aquí en adelante, y acotado determinados ciertos eventos. Por lo tanto, malamente podrían ellas tratar o instar de la aplicación de manera retroactiva en el tiempo de un seguro que no entraba en vigencia cuando ocurrieron estas lesiones, etcétera. Pero ahí volvemos a la regla general y el principio que hemos hablado durante toda esta nuestra conversación, que es que si ellas primero que todo pueden acreditar y pueden lograr establecer que existe una relación laboral, es decir, de subordinación y dependencia con su respectivo club. Luego, si son, y además la ley de la legislación del trabajo también establece, hay un reglamento especial que tiene que ver con la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que son de cargo también por lo menos hay una cobertura, un seguro especial del empleador, etcétera. Entonces, siempre vamos a volver al principio, como al inicio de la conversación. Pueden ejercer acciones en contra de los clubes para que estos clubes se hagan responsables a medida que aquellas lesiones o sean propias, digamos, a causa del momento en que estaban entrenando, el momento en que estaban jugando un partido, etcétera. Y si no, o también pueden recurrir a las reglas generales básicas del derecho básico, digamos, que es que establecer esta relación causal de la que te hablaba al inicio, y a propósito de otros temas, de que yo sufro un perjuicio, un daño, y logro establecer el nexo de causalidad entre ese hecho
el resultado y quién es responsable de causarlo. La responsabilidad no necesariamente implica tener la mala intención de lesionar, por ejemplo, pero sí tener en mal estado una cancha, de no recibir la asistencia médica oportuna tras una lesión, etcétera. Hay muchas situaciones que, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, le son exigibles. No sé si me explico, quién es responsable. Entonces, esas son las posibilidades que tienen. Otra vulneración por parte de la NFP tiene relación con la licencia de clubes, en donde se dictamina que el solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma. En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura, entiéndase campo de juego, para la disputa de partidos y entrenamientos, necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y o regionales autorizadas por la respectiva asociación miembro. Para los equipos de la primera vez, esto regirá para la obtención de la licencia del 2020. Sí lo vi eso. Actualmente, que es uno de los clubes con los que estoy trabajando, Unión La Calera se autofinancia todo: indumentarias, balones, viajes, vestimenta de entrenamiento, etc. ¿Qué medidas podrían tomar ellas si nadie fiscaliza la licencia de clubes? A ver, licencia de clubes, eso está regulado por la NFP. Y yo recomendaría, digamos, hacer un formulario, un reclamo formal, por escrito, a la NFP, a la misma federación, porque la federación también tiene facultades fiscalizadoras, y inspección del trabajo. Es decir, ocuparía los conductos regulares, porque esta licencia de clubes emana de la NFP, la que a su vez actúa supuestamente por delegación de la Federación de Fútbol de Chile, que siempre va a conservar facultades fiscalizadoras, la NFP también. Entonces acá tenemos el club, ¿no es cierto?, de este caso Unión La Calera, y lo que yo haría o lo que yo recomendaría sería formular, reitero, hacer una presentación formal por escrito de todas estas irregularidades en esta instancia, NFP, Federación y además la Inspección del Trabajo. Me parece que es la única manera de poner de manifiesto y en evidencia esta situación que claramente a irregular, como que la palabra ya me queda corta, ¿verdad que sí? Esto tiene relación también con lo que pasó con Barnechea, que fue desafiliado a inicios de año por no cumplir con aspectos también de la licencia del club. Entonces, de alguna forma, el FP también está eligiendo a dedo a quién desafilia y a quién no. Es que pasa lo siguiente, bueno, Barnechea finalmente logra restablecer su relación. Acuérdate que se presentó una querella por un delito que, o sea, pasó relativamente nuestra legislación, entró en vigencia en noviembre del año pasado, que es el delito de administración desleal en contra de Deportes Arica, que era el otro club que se estaba quedando en primera vez. Y recordemos que esto dentro del contexto de el reparto de los dineros por la licitación, la adjudicación del canal del fútbol, ¿no es cierto? Pasa lo siguiente, y aquí también hay una infracción muy grave en general al fútbol. El espíritu y la principal obligación de la federación, que insisto, ha entregado todo y dejado todo en manos de la NFP, es fomentar el fútbol. El fútbol tanto profesional como el fútbol amateur. Es un principio básico. Eso está además en la FIFA, son como que tú preguntas, o más que preguntas, tú miras los objetivos de la FIFA y todas las organizaciones que derivan de aquella, incluyendo las que rigen acá en Chile, es precisamente el de fomentar el crecimiento del deporte, la práctica y además el crecimiento de los clubes. Y a propósito de lo que tú me señalas, ¿qué es lo que uno ve en el último tiempo en la NFP? Que prácticamente están apostando, y si tú te fijas en las acciones, tienen que ver con ir sacando del espectro, por lo menos de aquellos clubes que tienen derecho a los repartos de los dineros del canal del fútbol, sacarlos de la órbita. ¿Por qué? Por una razón muy simple, por lo demás bastante, no sé si la palabra es macabra, quizás me gustaría encontrar otra quizás más adecuada, pero una razón además bastante oscura, que es evitar, mientras menos clubes sean,
no más de 32, mientras menos clubes sean, más dinero toma cada uno. Entonces eso implica que efectivamente aquellos clubes que por distintas razones se han alzado, y cuando digo alzado me refiero a recurrir a la justicia ordinaria, porque ya hablamos de este tema, de que esto no es tan así, de que no pueden recurrir, la NFP, perdón, lo que hace es como que inmediatamente toma la medida disciplinaria de desafiliarlo. Y eso es totalmente contrario al espíritu esencial que debiese tener cualquier institución rectora del fútbol. Es todo lo contrario. Es fomentar que cada vez existan más y más clubes, o sea, esa es la gracia. Ese debiera ser el objetivo principal. Precisamente sobre las transmisiones, si el 80% de las transmisiones de primera A y primera B son para los clubes, entonces quiere decir que los recursos existen. El uso de no se debería exigir un porcentaje de estos recursos para el desarrollo del fútbol femenino, y también quién fiscaliza el uso de los dineros de las transmisiones, en este caso del CDF. Nadie, o sea, los clubes, estamos hablando no del CDF en sí o la empresa que se los adjudica, sino que está hablando de la NFP, que es la que administra. Nadie. ¿Y quién podría exigir algún tipo de fiscalización o de rendición? Fíjate que son los mismos clubes, de esos 32 clubes. ¿Por qué? Porque para estos efectos los clubes son mandantes respecto de la NFP. Es decir, la NFP es un mandatario, es a quien yo le hago un encargo. ¿Y cuál es el encargo respecto al canal del fútbol? Es negociar un contrato en las mejores condiciones posibles y luego administrar ese contrato. Por ejemplo, tú sabes que al inicio se recibe un pago importante, digamos, en efectivo, o sea, más que en efectivo al momento de la adjudicación del canal del fútbol, y luego hay un reparto que va mensual, que es diferido, etcétera. Entonces, los clubes, al ser los mandatarios, los mandantes, y siendo el mandatario, es decir, a quien yo le encargo algo, la NFP, pueden exigirle a la NFP, no sé si me entiendes bien la idea, le pueden exigir la rendición, podrían eventualmente fiscalizar. El problema es que los presidentes de los clubes, a su vez, no digo todos, pero ahí cuesta un poco entender cómo funciona esta dinámica en el consejo de clubes, o cuando está el directorio de la NFP, etcétera. Es como si tú me encargaras a mí que yo te administre un contrato, que yo negocie un contrato, porque el titular del contrato, porque el club que juega, o quienes son los que juegan en la cancha los partidos, los que generan el espectáculo, es tu club, más los otros 31 clubes que conforman estos 32 clubes, ¿me entiendes? Entonces ellos podrían fiscalizar. Ahora, siempre se ha sabido, siempre se ha dicho que los dineros que estaban destinados a fútbol joven, al fútbol femenino en su época amateur, ya hace unos años, ni hablar ahora, que creo que quizás la situación es peor aún, no se fiscaliza. Volvemos a este principio general. La federación, que es la que recibe los recursos estatales, tiene la facultad, obligación de pedir o exigir una rendición de cuentas a la NFP respecto de los dineros entregados por estos conceptos que vienen del Estado. Ojo, del Estado son dinero de todos los chilenos. Pero yo me pido cuentas a mí misma y yo me rindo cuentas a mí misma. ¿Qué te parece eso? ¿Qué sentido tiene? Bueno. Ahí está la respuesta. También otra licencia de clubes que también involucra a Unión La Calera, que de alguna forma es el club que yo creo que representa mejor la precarización laboral que existe en el fútbol femenino. Pasó algo también este año con la licencia de clubes de la Conmebol, ya que de 2019 Unión La Calera necesitó de su rama femenina para poder participar en Copa Sudamericana, ya que el reglamento de la Conmebol decía que el participante necesitará un primer equipo femenino o asociarse a un club que posee el mismo. Además deberán tener por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma. En ambos casos el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura, campo de juego para disputa de partidos de entrenamiento necesario para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y o regionales autorizadas por la respectiva asociación miembro, cuestión que nunca se fiscalizó porque el equipo de mujeres de Calera se autofinancia todo, ya debió de cambiar de recinto en varias oportunidades. De hecho se cambiaron al Estadio Militar a San Ramón,
Con la Conmebol, en este caso, ¿quién se mete? ¿Quién lo fiscaliza? Más porque anteriormente hablamos de la licencia de NFP, en este caso con Conmebol. ¿Quién fiscaliza la Conmebol? ¿Quién se mete con Conmebol en este caso? Es que no sé si la pregunta es quién se mete o quién fiscaliza. ¿Quién se atreve? ¿Cuál es tu pregunta? Las dos, ¿quién fiscaliza a O sea, esto es jerárquico. La Conmebol, a su vez, así como la CONCACAF, depende de la FIFA. Esa es la jerarquía, digamos. Alguien quiere formular un reclamo en contra de la Conmebol, tendría que hacerlo a la FIFA. La otra pregunta es quién se mete o quién se atreve a formular un reclamo en la Conmebol. La verdad es que habría que verlo, no lo sé. Porque la Conmebol, por lo menos la del año 2015, es la que tiene hoy día a todos sus ex jefes dirigentes privados, no sé, privados de libertad o de alguna manera envueltos en un juicio y en varios juicios en Estados Unidos por estos escándalos de corrupción. Hoy día entiendo que ellos tratan de tener una mejor imagen, con eslogan, con trabajos de campaña, digamos, con agencias de comunicación, todo un plan de medios, pero no necesariamente eso implica que haya cambiado, digamos. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que, bueno, cualquiera que se sienta afectado, desde luego, y que se encuentre en una situación donde está el camino regular para llegar a reclamar a la Conmebol, lo puede hacer. Otra cosa es cómo le vaya, con qué se encuentre, cuáles sean las barreras de entrada que tenga formular un reclamo a la Conmebol. Y también pasa lo mismo con No sé qué tan auspicioso puede ser, digamos. A eso es lo que voy. Existe un canal de denuncias, pero yo creo que algo súper vago que tiene ahí el sitio Conmebol. También la última licencia de clubes tiene que ver con la de la FIFA, que en donde deben cumplir con aspectos jurídicos, administrativos, deportivos y de infraestructura. Sí, también lo vi. Puntos con los que ha cumplido Universidad de Chile, San Luis, Fernández Vial, Audax, Santiago Morning y Everton de Viña del Mar. De hecho, pueden ir a visitar, de la facultad la Conmebol, ir a visitar los estadios, etcétera, la instalación y todo, sí. Esta normativa tampoco sabe quién la fiscaliza, pero al final pues, prácticamente los entes estarían decidiendo a dedo. Es que claro, porque quien otorga la licencia de clubes es la NFP. Y luego la Conmebol tiene la facultad y puede perfectamente, de acuerdo al reglamento de licencia de clubes, de ir a fiscalizar, conocer la instalación y ver si está todos estos requisitos que son de carácter, que son 4 aspectos, si mal no recuerdo, de ver si se cumplen a cabalidad o no, porque podría incluso cancelar esa licencia. Pero desde luego que no hay fiscalización ni tampoco hay interés en fiscalizar. Si de otra manera no se explica que existan jugadoras de fútbol profesional que hoy día están entrenando en condiciones paupérrimas. O sea, a mí me han contado situaciones que son de verdad impresentables. O sea, que las chicas están entrenando, llega el equipo, ni siquiera el adulto, sino que el sub-20, sub-17 del club y fuera. Entonces, ¿de qué regularidad hablamos? ¿De qué condiciones básicas hablamos? ¿De qué condiciones mínimas estamos hablando? Porque evidentemente que no ofrece, ni siquiera está cercano al desde o al piso en el que ellas deberían estar para entender de que si ese club está optando, tiene o goza de una licencia hoy día otorgada por el órgano competente, que es la NFP, a su vez por la Conmebol, sea realmente una licencia que cumple con los estándares mínimos, los requisitos mínimos. No, directamente eso no pasa. Ahora sí, para concluir la última pregunta de esta entrevista, tiene relación con que muchos clubes tienen alianzas con municipalidades, lo cual también evidencia la precariedad existente en torno a muchas ramas femeninas. Y esto se traduce en uso de recinto, también generación de convenios, como pasa Cobresal y también Unión La Calera, que usan recintos de las municipalidades, y en caso de Cobresal existe un convenio. ¿No sería esto un motivo suficiente también para que el Estado pudiera intervenir en la actividad, que también está involucrado en las municipalidades? Es que mira, habría que ver. Partamos la base que, y ha sido, yo creo que la línea transversal de esta entrevista, el Estado siempre ha tenido y ha debido intervenir. Siempre. Están los hechos, están las normas, está todo para que, entre comillas, jueguen, ¿no es cierto? Ahora, el tema de las municipalidades, habría que ver qué clase de convenio es el que suscribe en este caso, o ha suscrito con el club. No necesariamente, yo desconozco el contenido de esos convenios, tendría que revisar alguno para darte una opinión.
pero en principio me llama la prudencia en términos de que no necesariamente aquel convenio sea un convenio que, por ejemplo, perjudique al municipio y o perjudique además a las chicas que entrenan. ¿Me entiendes? O sea, tal vez ese convenio está hecho de tal manera que la municipalidad tiene la facultad de explotar, por ejemplo, el recinto y no está incumpliendo en lo absoluto, y que el club está pagando por aquello y que tampoco tiene los recursos para construirse sus propias instalaciones, por ejemplo. O puede ser ocurrir todo lo contrario, que no exista un contrato, que sea una cosa muy así artesanal, si tú quieres, donde efectivamente volvemos a otros temas anteriores, que si ocurre un accidente o alguna cosa, alguna lesión, entramos nuevamente en un ámbito bastante difuso de responsabilidad, etcétera. Yo honestamente, o más que honestamente, derechamente, para responder esa pregunta con mayor precisión, necesitaría ver un contrato de aquello y saber cuál es la relación jurídica que existe entre el municipio y el club que tiene la relación con ese municipio digamos, para efectos de facilitarles un recinto deportivo.